¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Continuamos con la segunda sesión de preparación del examen de grado. Recuerden que en la primera sesión revisamos todo lo correspondiente a principios informadores del derecho civil y una panorámica general de lo que es teoría de la ley. Vimos la definición de la ley, vimos la clasificación y también vimos interpretación de la norma. Ahora nos corresponde revisar los cuestionarios 3 y 4. Esto es teoría de la ley en cuanto al tiempo, efecto de la ley en cuanto al tiempo, y con posterioridad los efectos de la ley en cuanto al territorio. Y después nos quedaría solamente costumbre para terminar con lo que es la teoría de la ley propiamente tal. Y entrar a la teoría de las personas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los efectos de la ley? Los efectos de la ley pueden estudiarse desde 4 puntos de vista. En cuanto a la sanción, que ya lo vimos, en cuanto al tiempo, en cuanto al territorio y en cuanto a las personas. Ahora nos vamos a focalizar en cuanto al tiempo. Siguiente pregunta. ¿Desde cuándo una ley es obligatoria? Aquí tenemos que remitirnos al artículo 6 y 7 del Código Civil, que dice que los requisitos para que una ley adquiera fuerza obligatoria son dos. Uno, que sea promulgada por el presidente de la República. Y segundo, que la ley sea publicada en el diario oficial o en otra forma distinta que la misma ley establezca. Por lo tanto, la obligatoriedad está dada por dos hitos: promulgación y publicación. Siguiente pregunta. ¿Qué es la promulgación de la ley? Es un acto por el cual el presidente de la República atestigua o certifica a la comunidad la existencia de la ley y ordena su ejecución. La promulgación le da existencia cierta y auténtica a la ley y la reviste de fuerza coercitiva. Se verifica mediante un decreto supremo en el que se inserta el texto de la ley. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de la promulgación? Que le da existencia cierta a la norma y también autenticidad. Siguiente pregunta. ¿Qué es la publicación de la ley y cuál es su importancia? La publicación es el medio que se emplea para hacer llegar el texto de la ley al conocimiento de todas las personas. La ley debe publicarse mediante su inserción en el diario oficial y desde la fecha de su publicación se entenderá conocida por todos. Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de la publicación? Que se entiende conocida por todos y le da fecha cierta de su entrada en vigencia. No obstante, puede establecerse normas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha de su entrada en vigencia. ¿Por qué? Porque vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la vacancia legal? La vacancia legal se define como el espacio de tiempo que media entre la publicación de la ley y su entrada en vigencia. ¿Cuál es la regla general? Que las leyes tienen efecto inmediato, que significa que una vez publicadas, entran en vigencia inmediatamente. Pero puede darse el caso de que una norma sea publicada en una fecha determinada y la misma norma establezca que su entrada en vigencia será en una fecha posterior. Este espacio, que va desde la publicación de la ley hasta su entrada en vigencia, es lo que se conoce como vacancia legal. Por ejemplo, la reforma procesal penal fue así, ya que entró en vigencia de manera gradual. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste la presunción de conocimiento de la ley? El artículo 7, en su inciso primero, establece que la publicación de la ley se hará mediante su inserción en el diario oficial y desde esta fecha se entenderá conocida por todos y será obligatoria. Ya lo habíamos dicho, pero el artículo 8 dice que nadie podrá alegar ignorancia de la ley de que ésta haya entrado en vigencia. Ahora, la pregunta es, ¿esta es una presunción o es una ficción? Los autores hablan más de una ficción legal que de una presunción, por un tema de necesidad social, de que nadie eluda el cumplimiento de la norma. Se finge que con el hecho de su publicación nadie puede alegar ignorancia de sus preceptos, pero en realidad no es una presunción propiamente tal, porque la presunción, desde el punto de vista probatorio, consiste en deducir ciertos hechos y circunstancias desconocidas de ciertos hechos y circunstancias conocidas. Por lo tanto, acá no se da la forma de la presunción. Por lo tanto, hablamos de una ficción legal. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si una persona alega error de derecho? Lo dijimos en la primera sesión. Cuando una persona alega error de derecho, se presume su mala fe que no admite prueba en contrario. Y de hecho, el artículo 1452 señala que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Por lo tanto, de ahí vamos a saber más adelante que solamente el error de hecho vicia el consentimiento.
por regla general, cuando se cumplen determinadas circunstancias que la vamos a revisar en su momento. Siguiente pregunta, ¿hasta cuándo es obligatoria una ley? Hasta su derogación. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿en qué consiste la derogación? Se define como la cesación de eficacia de una ley en virtud de una ley posterior. Esto es, se priva a la primera ley de su fuerza obligatoria, reemplazando o no sus disposiciones por otras. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de derogación existe? Existen 4 clases de derogación. Tácita y expresa, total o parcial y orgánica también. Son 5. ¿Qué es lo que es la derogación expresa? Es aquella en que la nueva ley señala de manera explícita que deroga la anterior. Por ejemplo, el artículo final del Código Civil es un ejemplo de una derogación expresa. Después tenemos la derogación tácita, que es aquella en que la ley, no diciendo explícitamente que deroga la anterior, contiene normas que son absolutamente contradictorias e irreconciliables con la ley antigua. Tercero, derogación orgánica. Es aquella que se produce cuando una nueva ley disciplina, ordena todas las normas que se encontraban dispersas y que regulan una misma materia. Ejemplo, los códigos. Cuando en un código se recogen todas las normas dispersas que regulan una materia, cada una de esas leyes que regulaba un aspecto específico de un asunto quedan derogadas. Tercero, derogación total. Es aquella en virtud de la cual se suprime completamente el texto de la ley antigua. Y finalmente la derogación parcial es aquella en que se suprimen algunos preceptos de la ley antigua, quedando el resto de las disposiciones vigentes. Siguiente pregunta. Una vez que una ley es derogada, ¿revive por el hecho de derogarse la ley derogatoria? No. Para que reviva la ley derogada es necesario que una nueva ley le devuelva expresamente su vigor. Nada que hacer. Siguiente pregunta. ¿Qué otras causas producen la cesación de la eficacia de la norma aparte de la derogación? Por ejemplo, el transcurso del tiempo fijado para la duración de una norma. La ley de presupuesto, que dura un año. La consecución del fin que la ley se propuso alcanzar. Por ejemplo, cuando una norma busca obtener un objetivo determinado, por ejemplo, la ley recaudatoria de impuestos, una vez que se consigue la recaudación de impuestos, la ley deja de tener eficacia. Tercero, la desaparición de una institución jurídica o la imposibilidad de un hecho que era presupuesto necesario en la ley. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos que presenta una ley en cuanto a su aplicación en el tiempo? Aquí tenemos 3 posibilidades. Efecto inmediato, efecto retroactivo y efecto ultraactivo. ¿Qué es lo que es el efecto inmediato? El artículo 9 del Código dice que la ley solamente versará para lo futuro. Dispone para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Por lo tanto, se entiende que el efecto inmediato consiste en que la norma rige actos o conductas acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia. Desde el momento de su entrada en vigencia hacia adelante, rige actos o conductas. El segundo caso es que la ley tenga efecto retroactivo. ¿Qué significa? Este efecto se produce cuando la ley nueva alcanza con sus efectos al tiempo anterior a su entrada en vigencia, internándose en el dominio de la norma antigua. Es decir, una ley vuelve sobre el pasado. ¿Qué significa esto? Una ley tiene efecto retroactivo cuando afecta actos o conductas celebrados o realizados con anterioridad a su entrada en vigencia. Y después tenemos el efecto ultraactivo de la ley. Hay efecto ultraactivo cuando la ley antigua, a pesar de haberse derogado, continúa rigiendo aquellos actos y contratos celebrados bajo su vigencia. Por ejemplo, todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes y no podrá ser invalidado sino por mutuo consentimiento por causas legales. ¿Qué significa esto? La ley que rige al contrato es la ley vigente al momento de su celebración. Si posteriormente esa ley es derogada, aun cuando deja de existir, para quienes celebraron ese acto contrato, no. Por ejemplo, hoy día la ley de matrimonio civil establece que el matrimonio es entre 2 personas, entre 2 cónyuges, independientemente del género. ¿Esto quiere decir, por ejemplo, que todos los matrimonios celebrados con anterioridad quedan nulos? No, porque cuando
si dos personas de sexo distinto se casaron antes de la modificación de la norma, los efectos de esa norma siguen vigentes aunque la norma haya sido derogada o modificada en este caso. Ahora, ¿en qué materias, por ejemplo, se establece la irretroactividad de la ley? En materia penal, por ejemplo. Una norma penal no puede afectar actos o conductas acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia. No puede regular, por ejemplo, una ley en materia penal no podría modificar, por ejemplo, o no podría crear delitos y regular delitos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia, sino que solamente hacia adelante, a menos que esa ley beneficie al afectado, el principio indubio pro reo. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que la nueva ley en materia penal sea más favorable. Imaginémonos, por ejemplo, que estoy inventando, ¿no? Que para el delito de receptación, la pena asignada al delito hoy día sea presidio menor de un su grado máximo, esto es de 3 años y un día 5 años. Y una ley posterior que deroga la anterior señala que la pena aplicable al delito de receptación sea de presidio mayor de un su grado mínimo. Esto es de 5 años y un día a 10 años. Pregunta, si una persona está cumpliendo condena, ha sido condenado ya, la sentencia se encuentra ejecutoriada, y lleva cumpliendo un año, le faltarían 4, ¿eventualmente significa de que le van a faltar 9? No. Para ese caso no hay efecto retroactivo. Distinto sería si la nueva norma consagra una pena distinta y menor, porque ahí beneficia al imputado, en este caso al condenado, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cómo se soluciona el problema de la retroactividad de las leyes? Acá hay dos teorías. La teoría de los derechos adquiridos en las meras expectativas y la teoría de las situaciones jurídicas. De acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos en las meras expectativas, la ley será retroactiva cuando lesione derechos adquiridos y no tendrá esa calidad cuando solamente afecte meras expectativas. La diferencia fundamental entre un derecho adquirido y una mera expectativa es que en el caso del primero, ese derecho ya se ha incorporado al patrimonio del sujeto. En cambio, la mera expectativa era la esperanza de adquirir un derecho que no se había adquirido porque faltaba algún requisito. Por ejemplo, si yo me casé hoy día, adquirí el estado civil de casado. Y si mañana aparece una norma que derogue el matrimonio, tiene efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque lesiona un derecho adquirido. Pero si yo me quería casar mañana, y ya mañana el matrimonio no existe, no podría. No tendría efecto retroactivo para mí, porque tenía la expectativa de casarme. Pero aún no me había casado. Por lo tanto, el derecho no había sido incorporado a mi patrimonio. Y la segunda teoría habla de las situaciones jurídicas. ¿Qué es lo que es la situación jurídica? Es la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho o una institución jurídica determinada. Una situación jurídica puede encontrarse en 3 estados: constituida, en curso, es decir, que está produciendo efectos, o extinguida. Se entiende que una ley tiene efecto retroactivo cuando afecta situaciones jurídicas adquiridas, constituidas, perdón, que producen y que están produciendo plenos efectos o que ya se encuentran extinguidas. Esa es la explicación. Por lo tanto, no tendría efecto retroactivo para aquellas situaciones que no se han constituido, respecto de efectos que no se han producido, o cuando la norma aún no se extingue, o cuando la institución aún no se ha extinguido, cuando la situación jurídica no se ha extinguido. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué norma regula el efecto retroactivo de las leyes? La ley de efecto retroactivo de las leyes. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? Decidir de los conflictos que resulten de la aplicación de las leyes dictadas en diversas épocas. Y se basa en la teoría de los derechos adquiridos y de las meras expectativas. La ley de efecto retroactivo regula determinadas materias. Por ejemplo, en materia de estado civil, ¿qué dice? El estado civil adquirido bajo el imperio de una ley antigua se mantiene, pero los efectos del estado civil se regulan por la ley nueva. Ejemplo, yo adquirí el estado civil de casado bajo el imperio de una ley antigua, pero los efectos del matrimonio de ese estado civil se rigen por la ley nueva. Segundo, en cuanto a la capacidad, tenemos que distinguir entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce
se regula por la ley nueva. Y la capacidad de ejercicio no se puede perder por una ley nueva. Queda supeditada a la ley antigua. Es decir, por ejemplo, si la norma decía de que yo, siendo menor adulto, tenía capacidad de ejercicio en lo relativo a mi peculio profesional, y yo ya tengo 14 años, y tengo un peculio profesional, y lo estoy administrando, y posteriormente una norma señala de que un incapaz relativo no puede administrar su peculio profesional, en ese caso en particular, la nueva ley no me afecta. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un derecho adquirido. Respecto a los bienes, los derechos reales adquiridos bajo el imperio de una ley se mantienen, pero los efectos de los derechos reales se rigen por la ley nueva. Pregunta, ¿qué pasa con respecto a la posesión? Nada. Rige la ley nueva. ¿Por qué? Porque la posesión no es un derecho, sino que es un hecho de relevancia jurídica en materia patrimonial. Otra pregunta. ¿Cómo se regula la sucesión por causa de muerte? Dice, requisitos externos o solemnidades para la validez del testamento y su prueba se rigen por la ley vigente al momento de su otorgamiento. Requisitos internos como la capacidad y libre expresión de la voluntad del testador, hay soluciones contradictorias. Alessandri dice que tienen que regirse por la ley vigente al tiempo de su otorgamiento. Respecto a las disposiciones testamentarias, se rigen por la ley vigente al momento de la muerte del testador. Y respecto a la capacidad del heredero o legatario, el derecho del heredero o legatario nace con la muerte del causante y es en ese momento en que debe ser capaz y digno de recoger su asignación. Si lo era, una ley nueva no puede quitarle dicho derecho. Respecto a los contratos, lo dijimos, las leyes vigentes al momento de celebrar el acto contrato se entienden incorporadas al mismo. Por tanto, dichas leyes determinan los requisitos de validez del contrato. Consentimiento, exento de vicios, capacidad, objeto ilícito, causa lícita, solemnidad, según corresponda. Ahora, hay dos excepciones. ¿Cuáles? Las leyes que regulan la prueba del contrato. Las leyes procesales sustantivas, por ejemplo, la determinación de los medios de prueba, la manera de probar el acto contrato se rige por la ley vigente al momento de su celebración. En cambio, la forma en que debe rendirse la prueba, esto de las normas procesales adjetivas, se rigen por ley nueva. ¿Cómo se regulan las leyes sancionatorias por incumplimiento contractual? Si la pena es impuesta por la ley, el incumplimiento se castigará conforme a la ley vigente al momento de la celebración del acto, al momento de la infracción. Mientras que las penas estipuladas por las partes en el contrato quedarán sujetas a la ley vigente al momento de su celebración. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si al momento de la infracción contractual se establece que la sanción será la indemnización de perjuicio, esa es la sanción que se aplica. Pero si son las partes las que en el mismo contrato establecen, por ejemplo, la determinación de los perjuicios a través de una cláusula penal, de la valor de los perjuicios, será la ley que se encontraba vigente al momento de la celebración la que rige. Y finalmente, ¿cómo se regulan las leyes procedimentales? Rigen in actum, tienen efecto inmediato desde su promulgación. No obstante, los plazos que hubiesen comenzado a correr y las actuaciones o diligencias que ya se estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al momento de su iniciación. Así, por ejemplo, el plazo para contestar la demanda se rige por la ley antigua si tal plazo estuviese pendiente al dictarse la nueva ley. Terminamos con los efectos de la ley en cuanto al tiempo. Siguiente cuestionario. Teoría de la ley en cuanto a los efectos en el territorio. Y costumbre. ¿Cuáles son los efectos de la ley en cuanto al territorio? Rigen en torno a dos principios. Principio territorial, esto es que la ley se dicta para el territorio y tiene su límite dentro del mismo. Y el principio personal, que las leyes se dictan para las personas y siguen a estas fuera del territorio nacional. Por lo tanto, hay dos principios. El principio de efecto territorial y extraterritorial. ¿Qué dice el artículo 14? Dice, la ley regirá
Es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. ¿Cuáles son las excepciones al principio de territorialidad? Los soberanos de un Estado quedan sometidos a las leyes de su Estado donde quiera que se encuentre. Los agentes diplomáticos acreditados ante un país están sometidos a las leyes del Estado al que representan. Los barcos de guerra de nación extranjera y las aeronaves militares extranjeras autorizadas para sobrevolar espacio aéreo chileno están sometidas a las leyes del Estado al cual pertenecen, tratándose de actos ocurridos al interior de la nave o aeronave. ¿En qué consiste? Y esto es lo fundamental. ¿En qué consiste la extraterritorialidad de la ley? Esta se verifica cuando la ley produce sus efectos fuera del territorio del Estado que la dicta. Es excepcional y hay que distinguir tres tipos de leyes. Leyes personales, leyes reales y leyes contractuales. Respecto a las leyes personales, el artículo 15 dice: a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. 1. En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para celebrar actos que tengan efectos en Chile. Y a las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto al cónyuge y parientes chilenos. Es decir, regla, leyes personales, todas aquellas normas que reglan las obligaciones y derechos civiles siguen al chileno fuera del territorio nacional en dos áreas. En lo relativo al Estado civil y a su capacidad para celebrar actos que tengan efectos en Chile, y a las normas del derecho de familia, pero solamente respecto al cónyuge y parientes chilenos. Ejemplo: me caso en Chile, tengo un hijo nacido en Chile y me arranco y me caso en Argentina y no pago alimentos. Pregunta: ¿yo podría demandar en Argentina los alimentos que se deben en Chile? Sí, porque la ley chilena sigue al extranjero en lo referente a sus relaciones de familia respecto al cónyuge y parientes chilenos. Segundo, leyes reales. Son aquellas que se refieren a los bienes. ¿Qué es lo que dice el artículo 16? Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Todos los bienes que se encuentran en Chile, sean de chilenos o extranjeros, se rigen por la ley chilena, salvo excepciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el artículo 955? La asociación de los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio. Es decir, si yo tengo bienes en Chile y me morí en Bélgica, ¿dónde se abre la asociación? En Bélgica. Por lo tanto, debería regularse por la ley belga. ¿Cuál es la contraexcepción? Artículo 998. En la asociación intestada de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República y que tenga herederos chilenos o alimentarios chilenos, esos herederos o esos alimentarios tendrán los mismos derechos que, según las leyes chilenas, le corresponderían sobre la asociación intestada de un chileno. Es decir, si un extranjero muere fuera del territorio nacional pero tiene herederos alimentarios en Chile y tratándose de una asociación intestada, esa asociación se rige por la ley chilena, no obstante que la persona se encuentre en país extranjero. Es una contraexcepción a la regla general que indica de que la asociación de una persona se rige por la ley de su último domicilio. Segunda excepción. ¿A qué efecto? Al que establece el artículo 16. Esto es que los bienes situados en Chile se regirán por la ley chilena, no obstante que su dueño sea extranjero y no está acá. Esta disposición del inciso segundo del artículo 16 se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en el extranjero. Contraexcepción. Artículo 16, número 3. Pero los efectos de los contratos otorgados en país extranjero, para cumplirse en Chile, deberán regirse o arreglarse a las leyes chilenas. Y aquí nos vamos al tercer aspecto, los contratos. Para determinar la ley por la cual se rige un acto jurídico ejecutado en el extranjero, debemos distinguir entre requisitos internos y externos.
Respecto a los primeros, requisitos internos o de fondo, voluntad, capacidad, objetos y causa del contrato, se rige por la ley del país en que se celebró u otorgó el acto, salvo en materia de capacidad y estado civil de un chileno. ¿Por qué? Porque el artículo 15 dice que a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos a los chilenos no obstante su residencia en país extranjero en lo relativo al estado civil y a la capacidad para celebrar actos y contratos que tengan efectos en Chile. Es decir, primera regla, respecto a actos o contratos en cuanto a requisitos de fondo, se rigen por la ley del país en el cual se celebró el acto, salvo cuando, en materia de capacidad de estado civil del chileno y cuando ese contrato vaya a tener efectos en Chile. Y segundo, requisitos externos o de forma, se rigen por la ley del país en el que han de producir sus efectos, lex locus regi actum, salvo, por ejemplo, en materia de testamento verbal, porque el testamento verbal no tiene efectos en Chile. Finalmente, ¿qué requisito debe cumplir un instrumento público otorgado en el extranjero para que sea válido en Chile? Debe cumplir con todas y cada una de las formalidades del país en el cual se extendió y debe pasar por el proceso de legalización establecido en el Código de Procedimiento Civil. Esos son los efectos de la ley en cuanto al tiempo y en cuanto al territorio. 15 y 16 respecto del territorio, respecto al tiempo, 6, 7, 8. 9 también. Ahora nos vamos a la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Siguiente pregunta. Es la repetición constante uniforme de ciertos actos o modos de obrar, unidos al convencimiento colectivo de que dichos actos obedecen a una necesidad jurídica. Definición doctrinal. No está definido en la ley. Por lo tanto, en la costumbre hay dos requisitos. O dos elementos, perdón. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la costumbre? Un elemento material, que esto es la repetición constante y uniforme de ciertos actos, y un elemento interno, un elemento psicológico, esto es, que dicha repetición se realiza porque existe la convicción de que obedece a una necesidad jurídica. ¿Cómo se clasifica la costumbre? Por ejemplo, tenemos la costumbre nacional o extranjera, dependiendo del país en el cual se practique. Tenemos la costumbre local o nacional, dependiendo si se cumple solamente en un lugar dentro de un territorio o en todo el territorio de la República. Tenemos la costumbre civil o mercantil, según la norma del derecho de que se trate. Y esta es la que nos importa. ¿Cómo se clasifica la costumbre? En relación con la ley. Tenemos tres tipos de costumbre. Costumbre según ley, fuera de ley y contra ley. La costumbre según ley es aquella en que la ley se remite a la costumbre. Esta adquiere el carácter de una norma jurídica en razón que la propia ley llama a regir una materia. Por ejemplo, cuando hablábamos de el cumplimiento de buena fe de los contratos, artículo 1545, que lo vimos en la primera sesión, dijimos que los contratos debían cumplirse de buena fe. ¿Y qué significaba esto? Dice, los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan por consiguiente no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre le pertenecen a ella. Acá hay un caso en que la ley se remite a la costumbre, porque establece que los contratos no solamente obligan a lo que en ellos se expresa de manera clara, sino que a todas aquellas cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, o que por ahí o la costumbre le pertenecen. Por lo tanto, por ejemplo, está la costumbre en materia de arrendamiento, la costumbre en materia mercantil, que tiene una importancia mucho mayor que en materia civil. Por lo tanto, para entender, la costumbre según ley es aquella en virtud de la cual la ley se remite a la costumbre y le entrega fuerza obligatoria. Después tenemos la costumbre en silencio de ley. ¿Qué significa esto? O fuera de ley. Significa de que es aquella que rige una materia donde la ley nada dice, donde hay silencio. Y después tenemos la costumbre contra ley. Es aquella en que la costumbre introduce una norma destructora de la ley, ya sea proclamando su inobservancia o imponiendo una conducta diferente a la establecida por la ley. ¿Cuál es la que rige en Chile? La costumbre, en materia civil por lo menos, la costumbre según ley. Artículo 2. La costumbre no constituye derecho salvo en los casos en que la ley se remite expresamente a ella.
¿En qué caso en materia civil, por ejemplo, tiene validez la costumbre? Mandato. Es de la costumbre del mandato remunerar al mandatario, por ejemplo. Contrato de arrendamiento, ejecución de los contratos que lo vimos recién, y en las legítimas. ¿Cómo se prueba la costumbre? Y aquí tenemos que distinguir. En el caso de la costumbre civil, la costumbre se prueba por cualquier medio de los establecidos tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Código Civil. No hay disposición especial, por lo tanto rige la regla general. En cambio, en materia mercantil, hay un criterio restrictivo y se establece que la costumbre solamente se puede probar por los siguientes medios. Por el testimonio fehaciente de 2 sentencias que aseveren la existencia de la costumbre que hayan sido dictadas con anterioridad y hayan sido pronunciadas conforme a la costumbre. Testimonio fehaciente de 2 sentencias que aseveren la existencia de la costumbre y que hayan sido pronunciadas conforme a ella. Y segundo, por 3 escrituras públicas otorgadas con anterioridad a los hechos que motiven el juicio en el que debe acreditarse la costumbre. Por lo tanto, aquí yo no puedo probar la costumbre por testigos, por impresión del tribunal, por presunciones. No. Acá, en el fondo, hay solamente prueba instrumental. Estos son los 2 cuestionarios que nos correspondía revisar hoy. En la próxima sesión vamos a revisar relación jurídica y derechos subjetivos. Y vamos a entrar a la teoría de las personas. Vamos a revisar las personas jurídicas, que en realidad no se preguntan mucho, pero es bueno saber algo, para posteriormente en las siguientes sesiones entrar directamente a teoría de las personas naturales, esto es, persona, muerte presunta y atributos de la personalidad. Les acompañó Gonzalo Krenstein y que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima sesión. Chao.